Alejo Reacciones 4. Ok, gente, YouTube, bienvenidos. Me dormí, también decía todos los días, bueno, nada se cota. Bueno, así que de hoy no puede ser ni tanto. Bueno, estamos aquí con Alejo Reacciones 4, no creo ustedes que Mr. Pro Channel subió un videito sobre Need for Speed 2, Need for Speed 2 de 1997, ¿no, bro? Gustaría que se ha confirmado de hoy que el Mr. Pro Channel también se subiera un videito. También posiblemente como Side by Side, no, pero gustaría. No hay malo suceda. Bueno, estamos seguidamente en Universidad con el Equation Squadron, no creo gustaría. Y también decía el Equation Squadron, no creo gustaría. Ya que también ni merecer, ya que ya salió la 1000.20 de Minecraft. Y sí, el señor agente y el director me dijo que ni merecías que el viaje de Estilla a Casa 2 se estrenará durante que termine la orden conceptual. Bueno, eso subiré para mañana de hoy, durante el arte conceptual de Steam Austria, ya que no ha salido. Así que lo tuve que esperar para el próximo video que suba, para el Eco al instante 62. Bueno, estamos aquí con Alejo Reacciones 4 Austria, que el Mr. Pro Channel subió un videito sobre Need for Speed 2 de 1997. No creo usted que ese es uno de los juegos más clásicos del mundo. Como usted, los juegos clásicos y después los modernos, negro. Gustaría uno de los juegos más clásicos del mundo, de lo que puso de hoy el Mr. Pro Channel, es Side by Side, como puede ver. Bueno, vamos a. Así que vamos al directo más ya. Y también te dices con Mr. Pro Channel, así que vamos a los juegos más clásicos del mundo. Así justamente, y también te decía entonces, justamente. Ay, le tengo que bajar el volumen porque me decías. Bueno, una de estas consolas más tarde en mi vida. Se supone que los juegos más clásicos del mundo fue la Windows y la PlayStation. Después los juegos más modernos son la PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita y la PlayStation Portable, como puede ver. Uno de los juegos más clásicos del mundo se supone que ahora para Windows y para PlayStation. No creo gustaría que uno de los juegos más clásicos del mundo se supone con gráficas altas. No creo gustaría que son modernas. No creo gustaría. Cuando jugamos a otra especie de ejemplos, cuando el Windows, versión Windows, podemos jugar con el McLaren de un color negro de un McLaren F1. Es el color negro. Y todas las consolas, en todas las consolas, en mente de anime, decía, es con el color azul, como puede ver. Y el color azul mucho más oscuro, no creo sería la batalla Botamo. Mr. Pro Channel y de 20 inicia todos los cielos. Bueno, en la versión clásica del juego, la gráfica del juego se puede ver como si mucho más clásico, como si la PlayStation 1. Como ve, la PlayStation 1 es uno de los juegos más clásicos del mundo. Solo la gráfica en la en VHS no creo hostia, como puede ver la televisión completamente. En la versión moderna del juego se puede ver mucho más distinto. Y en la PlayStation Vita, como puede ver, en la PlayStation Vita mucho más moderno se supone. Después, en la PlayStation 3 un poco más moderno del juego, no me gustaría. Después, en la mente de esa PlayStation 4 se puede ver mucho más moderno como parece, como puede ver, unos más modernos. Y después, en la versión clásica del juego, como puede ver, se puede ver como usted puesto en negro, como puede marcar el figura en negro, no me gustaría. En la versión clásica del juego. Ya que uno de estos juegos uno de estos juegos más clásicos del mundo fue la PlayStation, que es mucho más VHS. El otro es mucho más oscuro. El otro es mucho más oscuro, el PlayStation Portable. El otro es el 90 es mucho más idéntico. Y otro mucho más idéntico de otras cosas. Y el 90 Windows es mucho más mejor que la PlayStation 4, como puede ver. Además, bueno, tiene la gráfica del juego, realmente deseas mucho realmente deseas igualito que la PlayStation 4. La versión clásica del Windows tiene meramente decías, bueno, en la PlayStation 1, más de 256.224 calidad del juego, no me gustaría la versión clásica. En la versión moderna, PlayStation Portable, 480 por 272. PlayStation Vita, 960 por 544. PlayStation 3, 1280 por 720. PlayStation 4, 1920, 1080. Y la Windows, la clásica, 1920 por 1080 calidad del juego.
Ya que tiene calidad del juego, que la PlayStation 4 no logró Austria, ya que es una versión para Windows 10 no logró Austria, realmente sea como la Windows 10 no logró Austria, que tiene gráficas mucho más altas. Se puede ver un avión en la PlayStation Vita. También se puede ver un avión, como puede ver, donde aparecen en las plataformas y en la versión clásica. Una de la versión clásica más cara de tu vida es el Ferrari F40. La textura del juego como si tuviera la PlayStation 1, como puede ver. La PlayStation Portable realmente ni me desea, se ve un poco más oscuro, mucho más diferente que la PlayStation 1. Después en la PlayStation Vita, una mente inicial es mucho más diferente. En la PlayStation 3, la mente inicial se ve un poco más diferente. En la PlayStation 4, la mente inicial tiene gráfica del juego con puede mucho más altas. Y el Windows de la versión clásica de la mente inicial todos los días tiene una calidad mucho más baja. Se puede ver en la versión clásica, como puede ver, y es mucho más alta que la PlayStation 4, como puede ver. La gráfica del juego mucho más alta, es mucho más baja en Austria. Es como una especie de YouTube que pone calidad del juego, como estuviera en 480, 180, de 480 y 380. Como puede ver, hasta 380. Como puede ver la textura del juego, la calidad en la versión clásica de Windows, en la Windows 10, se puede ver mucho más mejor que la PlayStation 4, como puede ver. Ya que en la PlayStation 1 y la versión Windows, la comparación de los juegos más clásicos del mundo es una especie donde son los juegos más clásicos de la PlayStation 1 y la Microsoft Windows, no me gustaría, uno de los juegos más clásicos de los 90. Como pueden ver, y creerlos, ni sucedan por todos los cielos que los juegos más clásicos del mundo. No hay nada mejor que jugar realmente seas en un Ferrari F50 o un Ferrari F40 en Austria, ya que es un Ferrari F50. Y realmente ese de los cielos es uno de los juegos más clásicos del mundo para PlayStation 1 y para Microsoft Windows, como pueden ver en Need for Speed 2 de 1997 o Need for Speed 2, no me gustaría. Bueno, en la versión clásica del juego, en Asteroid Featuring, como podemos ver, también tendencias en la PlayStation 1 mucho más clásico del juego, como puede ver. En la versión VHS. En la PlayStation Portable, realmente se puede ver como si tuviera mucho más diferente. En la PlayStation Vita se ve un poco más diferente que la PlayStation Portable, como puede ver. En la versión moderna. En la PlayStation 3, mucho más moderno, mucho más diferente. En la PlayStation 4 se ve mucho mejor, como puede ver, mucho más mejor. Y la versión clásica de la versión de Microsoft Windows de mente inicial, mucho más mejor que la PlayStation 4, como puede ver, usando la Windows 10. Uno de los juegos más clásicos del mundo para PlayStation 1 y para Microsoft Windows, y la versión moderna fue la PlayStation Portable, la PlayStation Vita, la PlayStation 3 y la PlayStation 4, como puede ver. Bueno, en la PlayStation, como puede ver, si pulsamos la tecla W, se puede ver como estuviera uno de Team. Bueno, la gráfica del juego es un poco que no se ve nada, como puede ver. La PlayStation Portable se ve un poco bien, lo que me gustaría. En la PlayStation Portable se ve un poco bien que la PlayStation Vita. Se ve un poco bien de los anteriores. Y la PlayStation 4 se ve bien, como puede ver. Y la Windows es mucho mejor que la PlayStation 4, como puede ver, ya que se ve mejor. Ya que los especie de género gráfica del juego, como puede ver, de los 90, como puede ver, los juegos de los 90 fue Need for Speed 2 de 1997 o Need for Speed 2. Ground Distance, como puede ver, se puede ver una especie de ejemplos. En la PlayStation 1, como puede ver, es mucho más clásico. En la PlayStation Portable, no me gusta, mucho más clásico la PlayStation 1. Mucho más clásico la PlayStation Portable que la PlayStation Vita. En la PlayStation 3 se ve bien, se ve un poco bien, lo que me gustaría. En la PlayStation 4 se ve muy bien, lo que me gustaría. Y la versión clásica de Microsoft Windows se ve muy bien que la PlayStation 4, como puede ver. Bueno, en acción de mente dices con el color azul del auto, se puede ver como si tuviera una especie de Heroes. Cuando vamos a ir en un gameplay especial, se puede ver unas gráficas de VHS, como puede ver la PlayStation 1. Después en PlayStation Portable, de versión moderna, se puede ver como si tuviera una manejable invisible, ya que es mucho más mejor que otras anteriores simplemente de todos los cielos. En la PlayStation Vita, como puede ser mucho mejor que la PlayStation Portable, como puede ver,
y tiene un manejo imposible que la PlayStation 1. En la PlayStation 3 puede ser mucho mejor que la PlayStation Vita. En la PlayStation Portable, uno de los juegos más modernos del mundo. Como estos juegos, en los juegos modernos de Need for Speed, como puedes ver. Uno de estos juegos más modernos de Need for Speed se puede ver como gustaría con los juegos más modernos del mundo y otras consolas, como puedes ver que existen. No me gustaría, ya que realmente es la PlayStation 4 que se ve bien, no me gustaría. Y después la Windows se ve un poco más diferente que la PlayStation 1, es imposible, ya que la versión clásica del juego usando la Windows 10, no me gustaría, es mucho mejor que la PlayStation 4, como puedes ver. Ya que también de Zero Distance se puede ver como una especie de Halo de mucho más diferente. Después, se ve un poco más diferente como puede ver que en la versión VHS, PlayStation 1. Mucho más diferente que la PlayStation Portable. Mucho más diferente que otras cosas, mucho más diferente como puede ver. Ya que el juego se ve mejor como puede ver PlayStation 4. Y ya que se ve un poco mucho más diferente que la PlayStation 4, es imposible que se puede ver el amanecer como puede ver. Se han cambiado de diseño, como puede ver Maite en el desierto, como puede ver. Pero la PlayStation 4 se puede ver como estaría en un desierto, como puede ver en el soleado. Y después en la Windows se puede ver como estaría amaneciendo, como puede ver. Cuando vamos a un auto azul, como puede ver, y ese cambiado de vehículo, como puede ver como estaría el desierto de amanecer, como puede ver. En toda la plataforma del juego se puede ver en los juegos donde están los autos azules, podemos cambiar de vehículo es un auto verde en las 4 consolas. En la PlayStation 4 podemos tener un auto azul. Y el otro podemos tener un auto rojo, obviamente decías en un Windows. Se puede ver mucho más diferente que otras cosas interesantes. Ya no llevas solamente ni seas estos manejos. Me gusta la cockpit. En la Windows no sea cockpit. Y lleva cockpit el Windows 10. Y Windows digo. Bueno, acá en todas las 6 consolas, como puede ver, los 5 consolas, como puede ver, que son soleados. Y el otro, la Windows, se puede ver como está amaneciendo, como puede ver. Pero en difference, como usted la diferencia de otras cosas interesantes, mucho más mejor que la mente se ve un poco mejor que la Windows, no creo, sería en la PlayStation 4, es mucho más mejor que la versión moderna, no creo, sería de Need for Speed, ya que en los juegos de Need for Speed se mucho más modernos, no creo, sería como en Need for Speed Shit, Need for Speed Hot Pursuit, Need for Speed Terran, Need for Speed del año 2012, Need for Speed Rivals, Need for Speed 2015, Need for Speed Payback, Need for Speed Hit y Need for Speed Bound, como puede ver. Bueno, en Gameplay Test, como puede ver, se puede mostrar mucho más VHS. Uno de los juegos más clásicos del mundo de la PlayStation 1, no que lo gustaría. Eso es un juego de Need for Speed 2 de 1997 para PlayStation 1 y Microsoft Windows, como puede ver. Así que digo, como en la versión clásica del juego, como puede ver, la versión clásica, en un McLaren F1 azul, como puede ver, o celeste. Después, en un Ferrari F40 podemos ver una versión moderna. Ya que también desde la versión moderna en un PlayStation Portable se puede ver como mostró un Ferrari F40, como puede ver. Bueno, en la PlayStation Vita se puede ver construir un Ferrari F40. Como puede ver, igualito que la PlayStation Portable, es mucho más moderno, ya que también es uno de los juegos más modernos del mundo. La PlayStation Vita, lo que me gustaría, mucho más moderno, lo que me gustaría. Mucho más moderno que otras cosas interesantes. La PlayStation 3 se puede ver un auto blanco. Como puede ver, no sé qué auto es, pero justamente decía, es parecido al el niño, no creo Austria. Era parecido al el niño, no creo Austria. Ese es el vehículo secreto. Más toda mi vida con los juegos vehículos ocultos. De Need for Speed, no creo Austria, igualito que Need for Most Wanted de 2012, es imposible. Uno de los juegos más modernos del mundo. Y la mente decías, los juegos más clásicos del mundo son The Need for Speed, Need for Speed 2, Need for Speed 3, Need for Speed 3 Hot Pursuit,
Need for Speed High Stakes y Need for Speed Watch Slater. Como pueden ver, los juegos más clásicos del mundo. Se supone que ahora los juegos más clásicos del mundo son estas consolas de plataformas que fue confirmados por Mr. Pro Channel y Grume Pro. Después en la Microsoft Windows, como pueden ver, en la versión clásica del juego, mucho más mejor la PlayStation 1, tiene gráficas mucho más altas. Usando la Windows 10 no me gustaría en la PC Ultra es imposible mucho más mejor que la PlayStation 1. Como pueden ver, Might Say que era uno de los juegos más clásicos del mundo, se supone. Los juegos más clásicos del mundo es esto, como pueden ver, Might Say Keros. Bueno, gente, eso fue los juegos más clásicos del mundo. En Need for Speed, Need for Speed 2 de 1997 en Austria. Esos fueron los juegos más clásicos que en las plataformas originales. Como en la PlayStation 1 y la Microsoft Windows, como pueden ver, mucho más original. Y después, en la versión moderna, ni me decías una de estas consolas, decía las consolas que son modernas, como ver usados en el disco duro. No sé. Y bueno, gente, así que nos el siguiente videito, el seco taqueros. Y también te deseas mucho más mejor que la PlayStation 4, no creo. Gustaría una de las plataformas más modernas del mundo. Así que los juegos de los 90, no creo gustaría es el Need for Speed, no creo gustaría los juegos de los 90, no creo gustaría los juegos más modernos del mundo, se supone. Y bueno, gente, ahora se supo todo. Y también tenía deseado los juegos más clásicos del mundo de Need for Speed que había subido recién de Mr. Pro Channel de Growth que faltaba. Ya que fue cancelado por completo los plataformas y todas las consolas de Growth ya la cancelé de hoy. Y bueno, gente, ahora se supo todo. Y realmente decía tengo que... No tengo nada que hacer. Bueno, nos vemos. Bueno, nos vemos.